¿Qué pasaría si te dijera que dentro de los muros más sagrados del mundo se esconden secretos financieros tan oscuros que podrían hacer temblar los cimientos de la fe de millones de personas? ¿Qué pasaría si esos documentos confidenciales, guardados bajo 7 llaves durante décadas, finalmente salieran a la luz revelando una trama de corrupción, desvío de fondos y operaciones turbias que involucran a los más altos cardenales de la Iglesia Católica? Hoy, aquí en Viva Vaticano, vamos a desenmascarar el escándalo financiero más devastador de la historia reciente del Vaticano, un escándalo que ha costado cientos de millones de euros y que ha expuesto la cara más siniestra de la administración papal. Pero antes de revelarte los detalles más impactantes de esta historia, necesito que hagas algo por mí. Suscríbete a este canal ahora mismo porque el contenido que vas a escuchar hoy no lo encontrarás en ningún otro lugar. Presiona ese botón de suscripción, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún documento filtrado, ninguna revelación explosiva que saquemos a la luz. Y si este contenido te parece tan impactante como a mí, deja tu like porque eso ayuda a que más personas conozcan la verdad que se esconde detrás de los muros del Vaticano. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. Imagina por un momento que eres uno de los millones de católicos alrededor del mundo que cada año, con fe inquebrantable, donan su dinero al Vaticano. Imagina que guardas ese dinero que tanto te costó ganar, que lo apartas de tus necesidades básicas porque crees, genuinamente crees, que ese dinero va a ayudar a los más pobres del mundo, que va a construir hospitales para niños enfermos, que va a alimentar a huérfanos en África, que va a llevar esperanza a los rincones más olvidados del planeta. Ahora imagina descubrir que ese dinero, tu dinero, el dinero que donaste con el corazón en la mano, fue utilizado para comprar un edificio de lujo en Londres, para pagar intermediarios corruptos que se embolsaron millones en comisiones ilegales, para financiar operaciones financieras turbias que terminaron siendo uno de los mayores desastres económicos en la historia del Vaticano. ¿Cómo te sentirías? ¿Traicionado? ¿Engañado? ¿Indignado? Pues eso es exactamente lo que ha sucedido y lo que vamos a revelar en este episodio con todo detalle. La historia que vamos a contar hoy comienza en el año 2013, en los pasillos sagrados de la Secretaría de Estado del Vaticano, el corazón administrativo de la Iglesia Católica. En ese momento, un hombre llamado Angelo Becciu ocupaba el cargo de sustituto para los asuntos generales, es decir, era prácticamente el número 3 en la jerarquía vaticana, solo por debajo del Papa y del Secretario de Estado. Becciu era un hombre con poder, con conexiones, con acceso a los fondos más sensibles de la Iglesia. Y fue bajo su gestión que se tomó una de las decisiones financieras más desastrosas de la historia moderna del Vaticano: la compra de un edificio en Londres ubicado en el número 60 de Sloane Avenue, un vecindario exclusivo del suroeste de la capital británica. Pero esto no fue una simple inversión inmobiliaria. No, esto fue el comienzo de una catástrofe financiera que terminaría costándole al Vaticano cerca de 350 millones de euros y que expondría una red de corrupción, intermediarios turbios y operaciones financieras ilegales que sacudirían los cimientos de la Santa Sede. Ahora bien, antes de continuar con los detalles más escandalosos de esta historia, quiero que te quedes hasta el final de este video porque voy a revelarte algo que nadie más está contando, algo que incluso los medios de comunicación mainstream han evitado mencionar. Y si realmente quieres apoyar este canal para que sigamos trayendo este tipo de investigaciones exclusivas, considera dejar un super thanks. Tu apoyo financiero nos permite seguir investigando, seguir destapando los secretos que otros prefieren mantener ocultos. Pero ahora sí, volvamos a Londres al año 2013. El edificio de Sloane Avenue no era una propiedad cualquiera. Era un antiguo almacén de los famosos grandes almacenes Harrods, un edificio imponente con una ubicación privilegiada en uno de los barrios más caros de Londres. La idea era convertirlo en apartamentos de lujo y obtener ganancias millonarias con la operación. Pero aquí es donde las cosas empiezan a ponerse turbias. Según los documentos filtrados que han salido a la luz durante el juicio que se llevó a cabo en el Vaticano, la Secretaría de Estado pagó un precio inflado por esta propiedad. El valor de mercado del edificio rondaba los 210 millones de euros, pero el Vaticano terminó pagando cerca de 350 millones de euros. ¿Dónde fueron a parar esos más de 140 millones de euros de diferencia? A los bolsillos de intermediarios financieros corruptos que se aprovecharon de la inexperiencia y la falta de transparencia de la administración vaticana. Dos nombres clave emergen en esta trama: Raffaele Minzione y Gianluigi Torzi, dos financieros italianos con sede en Londres que actuaron como intermediarios en la operación. Según las investigaciones, estos hombres no solo cobraron comisiones desproporcionadas por facilitar la compra, sino que además estructuraron la operación de tal manera que el Vaticano nunca tuvo el control total de la propiedad. Imagina esto:
El Vaticano pagó cientos de millones de euros por un edificio del cual no era completamente dueño. Los intermediarios mantenían acciones y control sobre la propiedad, lo que les permitía seguir extrayendo dinero de la operación, mientras la Santa Sede quedaba atrapada en un laberinto legal y financiero del que parecía imposible salir. Y todo esto estaba sucediendo mientras millones de católicos alrededor del mundo seguían donando su dinero pensando que iba a obras de caridad. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿de dónde salió ese dinero? ¿De qué fondos del Vaticano se utilizaron 350 millones de euros para esta operación? Aquí es donde la historia se vuelve aún más indignante. Durante el juicio, salió a la luz que parte de ese dinero provenía del llamado Óbolo de San Pedro, la colecta anual que realizan las diócesis de todo el mundo para financiar las obras de caridad del Papa. Sí, has escuchado bien. El dinero que los fieles donaban con la intención de ayudar a los pobres, a los enfermos, a los necesitados, fue utilizado para una inversión inmobiliaria en uno de los barrios más caros de Londres. El óbolo de San Pedro se supone que es sagrado, es el símbolo de la comunión de los católicos con el Papa, es la expresión concreta de solidaridad con los más vulnerables. Pero en lugar de eso, ese dinero terminó en las manos de especuladores financieros y en una operación que resultó ser un desastre monumental. Y si esto no es suficientemente indignante, déjame contarte más. Según los documentos filtrados y las revelaciones del juicio, la Secretaría de Estado manejaba el óbolo de San Pedro de una manera opaca y poco transparente. Había cerca de 70 o 80 cuentas bancarias diferentes donde se depositaban los fondos, dispersas en el Banco del Vaticano, conocido como el Instituto para las Obras de Religión, en instituciones financieras italianas y en otros bancos europeos. Esta red enmarañada de cuentas facilitaba que los fondos se movieran sin supervisión adecuada, sin auditorías rigurosas, sin controles financieros. Era el escenario perfecto para que se cometieran irregularidades. Y eso fue exactamente lo que sucedió. El periodista Gianluigi Nuzzi, quien ha investigado a fondo las finanzas vaticanas y ha publicado varios libros explosivos sobre el tema, reveló que de cada 10 euros donados al óbolo de San Pedro, solo 2 terminaban siendo utilizados para obras de caridad. Los otros 8 euros se utilizaban para tapar los déficits presupuestarios de la curia romana, para mantener el estilo de vida de los altos prelados, para financiar operaciones como la compra del edificio de Londres. Es decir, el dinero que los fieles pensaban que iba a los pobres en realidad estaba financiando la burocracia vaticana y las malas inversiones de sus administradores. Ahora, en este punto de la historia, es importante que entiendas algo. Angelo Becciu no actuó solo. Esta no fue la decisión de un solo hombre. Dentro del Vaticano existía, y probablemente sigue existiendo, una cultura de secretismo financiero, de falta de transparencia, de resistencia a las reformas. Cuando el Papa Francisco fue elegido en el año 2013, una de sus prioridades fue precisamente sanear las finanzas vaticanas, traer transparencia, implementar controles y auditorías rigurosas. Creó comisiones especiales para revisar las cuentas, nombró auditores externos, cambió leyes internas para permitir que cardenales y obispos pudieran ser juzgados por tribunales laicos. Pero lo que descubrió fue que las resistencias internas eran enormes. Había grupos de poder dentro de la curia que no querían que se investigara, que no querían que salieran a la luz las irregularidades, que preferían mantener el status quo aunque eso significara seguir desviando fondos y cometiendo fraudes. Y aquí es donde entra en escena otra figura clave de este escándalo, Cecilia Marogna. ¿Quién es Cecilia Marogna? Se presentaba a sí misma como una experta en seguridad internacional, una asesora con contactos de alto nivel que podía ayudar al Vaticano en operaciones delicadas. En el año 2018, Angelo Becciu, quien para ese entonces ya había sido promovido al rango de cardenal y era prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, contrató a Marogna supuestamente para ayudar en la liberación de religiosos secuestrados en África y Asia. En concreto, se mencionó el caso de la monja colombiana Gloria Cecilia Narváez, quien había sido secuestrada en Mali. Becciu le transfirió a Marogna la suma de 570.000 euros del dinero del Vaticano para que supuestamente realizara estas operaciones de inteligencia y negociación. Pero, ¿sabes qué pasó con ese dinero? Cecilia Marogna no lo utilizó para liberar a ninguna monja. Lo utilizó para comprarse bolsos de lujo, ropa de diseñador, para vivir un estilo de vida glamoroso. Cuando fue interrogada en el juicio, Marogna tuvo el descaro de afirmar que necesitaba esos artículos de lujo como tarjeta de presentación para tratar con personajes internacionales de alto nivel. Los llamó bienes instrumentales, como si un bolso de Louis Vuitton fuera una herramienta necesaria para negociar la liberación de un rehén. Es increíble,
Es indignante, es una burla a todos los católicos que donaron ese dinero con buena fe. Pero espera, porque todavía hay más. En el escándalo también está involucrado un hermano del cardenal Becciu. Según las acusaciones, Becciu desvió 125.000 euros de los fondos de la Secretaría de Estado hacia una cooperativa llamada Espes en su Cerdeña natal, una cooperativa que estaba vinculada a Cáritas y de la cual su hermano era titular. Es decir, Becciu no solo estaba desviando fondos para inversiones inmobiliarias desastrosas y para pagar supuestas asesoras de seguridad que se compraban bolsos de lujo, sino que también estaba usando el dinero del Vaticano para beneficiar económicamente a su propia familia. Esto es nepotismo en su forma más cruda, es corrupción familiar. Es exactamente el tipo de comportamiento que el Papa Francisco había prometido erradicar cuando asumió el pontificado. Y ahora llegamos al momento más dramático de esta historia: el juicio. En julio de 2021, el Vaticano inició lo que se ha llamado el juicio del siglo, un proceso judicial sin precedentes en el que se juzgaba a 10 personas, incluido un cardenal de alto rango, por cargos de malversación de fondos, fraude, abuso de poder y otros delitos financieros. El cardenal Angelo Becciu se convirtió en el primer cardenal en la historia juzgado por un tribunal penal del Vaticano. Durante el juicio, que duró más de 2 años y medio, con 86 audiencias judiciales, salieron a la luz detalles escandalosos. Se revelaron conversaciones grabadas en secreto, mensajes de WhatsApp entre funcionarios vaticanos conspirando, documentos confidenciales filtrados que mostraban el alcance real de la corrupción. Uno de los momentos más impactantes fue cuando se supo que el propio Becciu había grabado en secreto una conversación telefónica con el Papa Francisco. Imagina la audacia, la falta de escrúpulos de grabar al Papa sin su consentimiento. Cuando esto salió a la luz, Becciu tuvo que correr a disculparse con el Papa Francisco, pero el daño ya estaba hecho. El 16 de diciembre de 2023, el Tribunal Vaticano dictó su veredicto. Angelo Becciu fue declarado culpable de malversación de fondos y condenado a 5 años y medio de prisión, además de ser inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos públicos en la Santa Sede. También fue condenado a pagar una multa de 8.000 euros. Pero eso no es todo. Raffaele Minzione fue condenado a 5 años y medio de prisión, y Gianluigi Torzi, el otro intermediario financiero, fue condenado a 6 años de prisión. Cecilia Marogna recibió una condena de 3 años y 9 meses. En total, el tribunal ordenó que los condenados pagaran una indemnización por daños y perjuicios a favor de la Santa Sede por un importe superior a los 200 millones de euros. Fue un veredicto histórico. Fue la primera vez que un cardenal era condenado por un tribunal vaticano. Fue una señal de que el Papa Francisco estaba decidido a limpiar la casa, a traer transparencia, a acabar con la cultura de impunidad que había reinado durante décadas en el Vaticano. Pero aquí viene una pregunta fundamental. ¿Este juicio realmente acabó con la corrupción en el Vaticano? ¿Fue suficiente para restaurar la confianza de los fieles? La respuesta, lamentablemente, es no. Porque mientras todo esto estaba sucediendo, mientras el juicio avanzaba y los detalles salían a la luz, seguían apareciendo nuevas filtraciones, nuevos escándalos. En septiembre de 2024, salió a la luz que el Vaticano estaba investigando posibles casos de espionaje dentro de sus propios muros. Según informes, durante la investigación del caso de Londres, hubo accesos no autorizados a documentos confidenciales, posibles infiltraciones, posibles escuchas ilegales. El Vaticano tuvo que colaborar con la Fiscalía de Perugia en Italia para investigar si las filtraciones estaban relacionadas con actividades de espionaje más amplias. Imagina eso, espías dentro del Vaticano, accediendo a los secretos más sensibles de la Iglesia. Es como una novela de espionaje, pero es real, está sucediendo ahora mismo. Y la historia todavía no termina. En abril de 2025, tras la muerte del Papa Francisco y durante las congregaciones generales previas al cónclave para elegir al nuevo Papa, surgió otra controversia relacionada con Angelo Becciu. A pesar de haber sido condenado, a pesar de que el Papa Francisco le había retirado sus privilegios como cardenal, Becciu insistía en que tenía derecho a participar en el cónclave en la elección del nuevo pontífice. Argumentaba que técnicamente no había sido expulsado del colegio cardenalicio, que sus derechos seguían intactos, que serían los otros cardenales quienes deberían decidir si podía entrar o no a la Capilla Sistina para votar. Esto causó un tremendo dolor de cabeza a la Iglesia. Imagina la situación. Un cardenal condenado por corrupción, por malversación de fondos, queriendo participar en la elección del líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos en el mundo. Es absurdo, es inaceptable. Pero así de compleja es la situación. Finalmente,
Después de varias reuniones tensas, después de que se presentaran cartas del Papa Francisco prohibiendo su participación, Vecchio anunció que renunciaba a entrar al cónclave, pero dejó claro que lo hacía por el bien de la Iglesia, no porque se considerara culpable. Incluso en ese momento, seguía proclamando su inocencia. Y aquí es donde tenemos que hacernos las preguntas más incómodas. ¿Cuántos casos como el de Vecchio existen en el Vaticano que todavía no conocemos? ¿Cuántos cardenales, obispos, funcionarios están desviando fondos en este mismo momento? ¿Cuánto dinero donado por fieles de buena fe está siendo utilizado para operaciones turbias en lugar de ayudar a los pobres? Porque hay que entender algo. El caso de Angelo Vecchio no es un caso aislado. Es la punta del iceberg. Es solo lo que salió a la luz porque hubo una investigación, porque hubo un juicio, porque el Papa Francisco tuvo el coraje de ordenar que se llevara a cabo. Pero, ¿qué hay de todo lo que no sabemos? ¿Qué hay de los escándalos que permanecen ocultos, protegidos por el secretismo vaticano, por las resistencias internas, por los grupos de poder que todavía operan en las sombras? Déjame darte algunos datos que te van a impactar aún más. Según investigaciones periodísticas, el Vaticano tiene uno de los sistemas financieros más opacos del mundo. Durante décadas, el Banco del Vaticano, el Instituto para las Obras de Religión, ha sido acusado de facilitar el lavado de dinero, de servir como refugio para capitales de origen dudoso, de no cumplir con los estándares internacionales de transparencia financiera. Libero Milone, quien fue auditor general del Vaticano entre 2014 y 2017, reveló en entrevistas que cuando lo contrataron para revisar las cuentas y descubrió irregularidades, fue despedido bajo la acusación falsa de espionaje. Es decir, cuando alguien intenta hacer su trabajo, cuando alguien intenta traer transparencia, es removido, es silenciado, es acusado de cosas que no hizo. Esa es la cultura que ha existido durante décadas en el Vaticano. Además, los libros escritos por periodistas como Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, basados en documentos filtrados, han revelado que los costos de beatificaciones y canonizaciones, es decir, los procesos para declarar santos a personas, pueden llegar a costar 500.000 euros de media, y si sumas los regalos que se hacen a los prelados que participan en el proceso, el costo puede subir hasta 750.000 euros. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que hay un negocio alrededor de la santidad, que hay prelados que se benefician económicamente de estos procesos, que hay regalos, sobornos, comisiones. Es mercantilizar lo sagrado, es convertir la fe en un negocio. Y luego están los casos históricos que nunca debemos olvidar. El escándalo de Batileax en 2012, cuando Paolo Gabriele, el mayordomo del Papa Benedicto XVI, filtró documentos confidenciales que revelaban casos de corrupción, chantaje a obispos homosexuales, luchas de poder internas. Ese escándalo fue tan grave que contribuyó a la decisión del Papa Benedicto de renunciar a papado en 2013, algo que no sucedía desde hacía casi 600 años. Y luego está Batileax II en 2015, cuando un sacerdote español del Opus Dei llamado Lucio Vallejo Balda y una laica italiana llamada Francesca Ciocchi filtraron más documentos confidenciales que mostraban irregularidades financieras, derroches, usos indebidos de fondos. En ese escándalo también se reveló que la Fundación Bambino Gesù, que recibe donaciones para niños enfermos, pagó la remodelación del apartamento de 300 metros cuadrados del cardenal Tarcisio Bertone, quien era secretario de Estado bajo Benedicto XVI. Es decir, dinero que debía ir a niños enfermos fue utilizado para remodelar el lujoso apartamento de un cardenal. ¿Ves el patrón? ¿Ves cómo se repite una y otra vez la misma historia? Filtraciones, escándalos, condenas, promesas de reforma, y luego todo vuelve a empezar. Y mientras tanto, los fieles siguen donando su dinero con buena fe. Los católicos siguen confiando en que su dinero será utilizado para el bien, para ayudar a los más necesitados. Pero la realidad es que una parte significativa de ese dinero está siendo desviada, malversada, utilizada para fines que nada tienen que ver con la caridad y la misión de la Iglesia. Ahora, antes de llegar al final de este episodio, quiero hablarte de algo importante. ¿Qué ha pasado con el edificio de Londres? En 2021, la Santa Sede finalmente logró vender la propiedad por 223 millones de dólares. Pero recuerda que habían pagado 350 millones de euros por ella. Las pérdidas netas de la operación fueron de aproximadamente 140 millones de euros. 140 millones de euros que se perdieron, que se evaporaron, que nunca volverán. 140 millones de euros que podrían haber construido hospitales, escuelas que podrían haber alimentado a miles de niños hambrientos. Esa es la magnitud del desastre. Y lo más indignante es que el Vaticano,
En su comunicado sobre la venta, se apresuró a aclarar que las pérdidas de ninguna manera eran del óvulo de San Pedro ni de las donaciones de los fieles. Pero eso es una mentira. Porque como hemos visto, los fondos del óvulo de San Pedro sí fueron utilizados en la operación inicial. Los fondos de los fieles sí estaban mezclados con los de la Secretaría de Estado. Intentar separar las cosas ahora, después del desastre, es un ejercicio de relaciones públicas, no es transparencia real. Y aquí llegamos al núcleo de todo este escándalo, la falta de transparencia financiera en el Vaticano. A pesar de todos los esfuerzos del Papa Francisco, a pesar de las reformas implementadas, el Vaticano sigue siendo uno de los estados con menos transparencia financiera del mundo. No publica balances completos, no permite auditorías externas independientes en todos sus departamentos, no hay rendición de cuentas real ante los fieles. Y mientras esa falta de transparencia continúe, mientras el secretismo financiero siga siendo la norma, los escándalos van a seguir apareciendo, la corrupción va a seguir existiendo y la confianza de los fieles va a seguir erosionándose. Además, hay que hablar de las consecuencias de todo esto. Las donaciones al óvulo de San Pedro han estado cayendo en los últimos años. En 2021 cayeron un 15%. Los fieles están perdiendo la confianza. Están cuestionándose si realmente vale la pena donar su dinero cuando hay tantos escándalos, tantas irregularidades, tanta falta de transparencia. Y eso es trágico porque las obras de caridad reales que hace la Iglesia, los proyectos genuinos que ayudan a comunidades necesitadas, están sufriendo por culpa de la corrupción de unos pocos. Los verdaderos perdedores en todo este escándalo no son los cardenales condenados, no son los intermediarios financieros que se enriquecieron, los verdaderos perdedores son los pobres, los que realmente necesitan ayuda, los que dependen de las obras de caridad de la Iglesia. También hay que mencionar las resistencias internas que el Papa Francisco ha enfrentado. Según múltiples fuentes, hay grupos de poder dentro de la curia romana que se han opuesto sistemáticamente a las reformas financieras del Papa. Han filtrado documentos para sabotear investigaciones, han protegido a funcionarios corruptos, han creado obstáculos burocráticos para impedir que las auditorías avancen. El Papa Francisco ha intentado romper esa cultura de secretismo y resistencia, ha nombrado nuevos responsables en las áreas financieras, ha creado comisiones especiales, ha cambiado leyes. Pero es como luchar contra un monstruo de 1000 cabezas. Cortas una y aparecen dos más. La cultura de corrupción está tan arraigada, tan profundamente incrustada en las estructuras vaticanas, que va a tomar generaciones completas para erradicarla completamente. Y ahora quiero hablarte de algo que es aún más perturbador: las teorías y sospechas de que hay vínculos entre las finanzas vaticanas y organizaciones criminales. Aunque no hay pruebas concluyentes, varios investigadores y periodistas han señalado que durante décadas el Banco del Vaticano ha sido utilizado para lavar dinero de la mafia italiana, de dictaduras latinoamericanas, de regímenes corruptos alrededor del mundo. Hay documentos históricos que muestran cómo durante la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores, el Vaticano ayudó a nazis a escapar de Europa, ayudó a contrabandear arte robado, invirtió dinero en compañías de seguros que se quedaban con los activos de familias judías asesinadas en el Holocausto. Estos son capítulos oscuros de la historia vaticana que muchos prefieren olvidar, pero que siguen proyectando una sombra sobre las finanzas de la Iglesia hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué lección podemos sacar de este escándalo monumental? La primera lección es que el poder sin rendición de cuentas inevitablemente conduce a la corrupción. Durante demasiado tiempo, los altos prelados del Vaticano han operado sin supervisión real, sin que nadie cuestione sus decisiones, sin que nadie les pidiera explicaciones. Y eso creó el ambiente perfecto para que se cometieran abusos. La segunda lección es que la transparencia es absolutamente esencial. Si el Vaticano quiere recuperar la confianza de los fieles, si quiere que las donaciones vuelvan a fluir, tiene que abrir sus libros, tiene que permitir auditorías externas completas, tiene que publicar balances detallados de dónde va cada euro donado. La tercera lección es que no puede haber impunidad. El hecho de que Angelo Becciu haya sido condenado es un paso en la dirección correcta, pero no puede ser el único. Todos los que participaron en actos de corrupción, todos los que desviaron fondos, todos los que se enriquecieron ilegalmente, tienen que ser llevados ante la justicia. Y aquí quiero hacer un llamado directo a ti, a cada persona que está escuchando este episodio. Si eres católico, si donas dinero a la Iglesia, tienes el derecho de exigir transparencia. Tienes el derecho de saber exactamente a dónde va tu dinero. No tengas miedo de hacer preguntas, no tengas miedo de exigir rendición de cuentas. La Iglesia existe para servir a los fieles, no al revés.
Y si los líderes de la Iglesia no están dispuestos a ser transparentes, si no están dispuestos a rendir cuentas, entonces es tu responsabilidad exigirlo. Porque al final del día, es tu dinero, es tu fe, es tu Iglesia. Y para aquellos que no son católicos, para aquellos que están mirando desde afuera, este escándalo debería servir como recordatorio de que ninguna institución está libre de corrupción. No importa cuán sagrada, cuán antigua, cuán respetada sea una institución, si no hay mecanismos de control, si no hay transparencia, si no hay rendición de cuentas, la corrupción va a aparecer. Es parte de la naturaleza humana. Por eso es tan importante que todas las instituciones, religiosas o seculares, sean vigiladas, sean cuestionadas, sean sometidas a escrutinio público. Ahora, hablemos del futuro. ¿Qué le espera al Vaticano después de todo esto? Con la muerte del Papa Francisco y la elección del nuevo pontífice, hay esperanzas de que las reformas financieras continúen y se profundicen. Pero también hay temores de que con un nuevo Papa, los grupos conservadores que se opusieron a las reformas de Francisco intenten revertir los avances logrados, intenten volver a la opacidad del pasado, intenten proteger nuevamente a los corruptos. Este es el momento crítico. Los próximos meses y años determinarán si el Vaticano realmente se transforma en una institución transparente y responsable, o si vuelve a caer en los mismos patrones de secretismo y corrupción que han caracterizado tantos siglos de su historia. Y aquí está la verdad más dura de todas. No podemos confiar simplemente en que las instituciones se reformen a sí mismas. La presión tiene que venir desde abajo, desde los fieles, desde la sociedad civil, desde los periodistas que siguen investigando y destapando escándalos, desde los ciudadanos que exigen rendición de cuentas. Porque si dejamos que el Vaticano se autorregule sin presión externa, la historia nos ha demostrado una y otra vez que volverán a caer en los mismos errores, que los mismos patrones de corrupción se repetirán. No podemos ser ingenuos. No podemos asumir que porque hubo un juicio, porque Becciu fue condenado, todo está arreglado. No, esto es apenas el principio de una lucha que va a durar décadas. Déjame contarte algo más que es absolutamente escalofriante. Durante las investigaciones del caso de Londres, salió a la luz que algunos funcionarios vaticanos habían contratado a empresas de inteligencia para espiar a otros funcionarios vaticanos. Sí, has escuchado bien. Espías espiando espías dentro del Vaticano. Se gastaron decenas de miles de euros en contratar servicios de vigilancia, en interceptar comunicaciones, en seguir a personas. Y todo esto se hacía supuestamente para proteger los intereses de la Iglesia, pero en realidad era para proteger los intereses de grupos de poder específicos, para enterrar escándalos, para silenciar a quienes querían denunciar irregularidades. El nivel de paranoia, de desconfianza, de operaciones clandestinas dentro del Vaticano es digno de una novela de espías de la Guerra Fría. Pero esto no es ficción, esto es real, esto está documentado en los archivos judiciales. Y hablemos también de las víctimas colaterales de todo este escándalo. Hay empleados honestos del Vaticano, funcionarios dedicados que han trabajado durante décadas con integridad, que ahora están siendo vistos con sospecha por asociación. Hay sacerdotes y monjas en todo el mundo que están haciendo trabajo genuino, que están ayudando realmente a comunidades necesitadas, pero que ahora tienen que enfrentar la desconfianza de las personas porque el nombre del Vaticano ha quedado manchado por estos escándalos. Hay organizaciones católicas legítimas que están viendo caer sus donaciones porque la gente ya no confía en que el dinero será utilizado correctamente. Estas son las víctimas invisibles del escándalo, personas inocentes que están pagando por los pecados de los corruptos. También es importante hablar del impacto psicológico que estos escándalos tienen en los católicos comunes. Para muchas personas, la Iglesia Católica no es solo una institución religiosa, es el centro de su vida espiritual. Es la fuente de su consuelo en momentos difíciles, es la comunidad donde encuentran significado y propósito. Cuando descubren que los líderes de esa institución, las personas en quienes confiaban ciegamente, han estado robando, mintiendo, cometiendo fraude, es como si les quitaran el piso de debajo de los pies. La fe se tambalea, la confianza se destruye. Y para algunas personas, especialmente para los más vulnerables, esto puede ser devastador. He leído testimonios de católicos que dicen que después de enterarse de estos escándalos, ya no pueden ir a misa sin sentir ira, sin sentir traición. Algunos han abandonado por completo la Iglesia. Y eso es una tragedia, porque están dejando su fe no por falta de creencia en Dios, sino por el comportamiento corrupto de hombres que se suponía representaban a Dios en la tierra. Y aquí quiero señalar algo crucial. No debemos confundir la institución con el mensaje. Los escándalos financieros del Vaticano, la corrupción de cardenales como Becciu, no invalidan los valores fundamentales del cristianismo.
El mensaje de Jesús sobre ayudar a los pobres, sobre la compasión, sobre la justicia, sobre el amor al prójimo, sigue siendo válido independientemente de las acciones de los administradores de la Iglesia. Pero al mismo tiempo, no podemos ignorar que cuando los líderes de la Iglesia traicionan esos valores tan flagrantemente, cuando usan el dinero de los fieles para enriquecerse o para hacer inversiones desastrosas, están cometiendo uno de los pecados más graves. Están escandalizando a los creyentes, están poniendo obstáculos en el camino de la fe de millones de personas. Y por eso la responsabilidad de los líderes religiosos es inmensa, porque sus acciones no solo los afectan a ellos, afectan la fe de comunidades enteras. Ahora quiero compartir contigo algunos de los momentos más dramáticos del juicio que se llevó a cabo en el Vaticano. Imagina la escena. Un tribunal dentro de las murallas del estado más pequeño del mundo, un cardenal sentado en el banquillo de los acusados, algo que no había sucedido en siglos de historia de la Iglesia. Durante las 86 audiencias, los testimonios fueron devastadores. Un testigo tras otro describió cómo se tomaban decisiones financieras sin la debida diligencia, cómo se ignoraban advertencias de asesores legales, cómo se presionaba a funcionarios para que aprobaran operaciones que sabían que eran dudosas. Hubo momentos en los que Angelo Beczi intentó defenderse, argumentando que él solo estaba siguiendo órdenes, que las decisiones se tomaban en conjunto, que él no tenía control total sobre lo que sucedía. Pero los documentos presentados por la Fiscalía contradecían sus afirmaciones una y otra vez. Había correos electrónicos donde Beczi daba instrucciones específicas, había transferencias bancarias autorizadas con su firma, había reuniones donde él era claramente el que tomaba las decisiones finales. Uno de los momentos más impactantes fue cuando se presentaron las pruebas contra Cecilia Marogna. Los fiscales mostraron extractos bancarios que detallaban exactamente en qué había gastado los 570.000 euros que recibió del Vaticano. Miles de euros en tiendas de lujo en Milano, en Roma, en otras ciudades europeas. Bolsos, zapatos, joyas, ropa de diseñador. Cuando se le preguntó cómo podía justificar estos gastos como gastos operativos para liberar rehenes, Marogna intentó argumentar que necesitaba proyectar una imagen de éxito y sofisticación para ser tomada en serio en círculos internacionales. Pero incluso el tribunal, acostumbrado a escuchar todo tipo de excusas, encontró su explicación absurda y poco creíble. Fue condenada, aunque con una pena menor que otros acusados, probablemente porque los jueces consideraron que ella era más una oportunista que se aprovechó de la situación que una cerebro criminal. Los financieros Raffaele Minzione y Gianluigi Torzi intentaron diferentes estrategias de defensa. Minzione argumentó que el Vaticano era un inversionista sofisticado que sabía perfectamente en qué se estaba metiendo, que no era una víctima inocente sino un participante activo en la operación. Torzi, por su parte, intentó presentarse como un salvador que había intentado ayudar al Vaticano a recuperar el control del edificio de Londres después de que Minzione los hubiera estafado. Pero los documentos y testimonios demostraron que ambos habían estructurado la operación de manera que ellos mantenían control y seguían extrayendo dinero, mientras el Vaticano quedaba atrapado en una posición cada vez más débil. Las comisiones que cobraron eran exorbitantes, muy por encima de lo que sería normal en el mercado inmobiliario. Y lo más grave es que aparentemente sabían que estaban aprovechándose de la inexperiencia financiera de los funcionarios vaticanos. Había correos electrónicos y mensajes donde se burlaban de la ingenuidad de los representantes del Vaticano, donde celebraban cuánto dinero estaban extrayendo de la operación. Y aquí llegamos a una de las preguntas más inquietantes de todo este escándalo. ¿Por qué funcionarios de alto rango del Vaticano, personas con educación universitaria, personas que deberían tener al menos un conocimiento básico de finanzas, tomaron decisiones tan incompetentes? ¿Cómo es posible que pagaran un sobreprecio de más de 140 millones de euros por una propiedad? ¿Cómo es posible que no consultaran con expertos independientes antes de hacer una inversión de tal magnitud? ¿Cómo es posible que mantuvieran la operación en secreto durante años, sin supervisión de otros departamentos del Vaticano? Las respuestas a estas preguntas son múltiples. Primero, está la cultura de secretismo que ya mencionamos, donde cada departamento del Vaticano opera como un feudo independiente sin rendir cuentas a otros. Segundo, está la arrogancia de ciertos prelados que piensan que por ser altos funcionarios de la Iglesia no necesitan escuchar consejos de expertos laicos. Tercero, está la posible complicidad, la posibilidad de que algunos funcionarios estuvieran recibiendo beneficios personales de estas operaciones, ya sea directamente en forma de sobornos o indirectamente en forma de favores, conexiones, promesas de futuros beneficios. Y no podemos ignorar el factor de la codicia institucional. El Vaticano, a pesar de su misión espiritual, maneja miles de millones de euros en activos. Tiene propiedades alrededor del mundo,
inversiones en bolsas de valores, participaciones en empresas, cuentas bancarias en múltiples países. Y durante décadas ha operado con la mentalidad de que necesita maximizar sus ganancias, de que necesita hacer crecer su patrimonio. Pero aquí está el problema. Cuando una institución religiosa empieza a comportarse como un fondo de inversión, cuando la prioridad se vuelve maximizar ganancias en lugar de servir a los pobres, cuando se toman riesgos financieros innecesarios en búsqueda de rendimientos más altos, inevitablemente se va a desviar de su misión. Y eso es exactamente lo que pasó con la inversión en Londres. No era una operación necesaria para la misión de la Iglesia. Era una apuesta especulativa para tratar de obtener grandes ganancias. Y cuando apuestas con el dinero de los fieles, cuando juegas con fondos que deberían ir a ayudar a los necesitados, estás traicionando la confianza más sagrada que te han depositado. Ahora déjame contarte sobre las reformas que el Papa Francisco implementó después de que estos escándalos comenzaron a salir a la luz. En 2014, Francisco creó la Secretaría para la Economía, un nuevo departamento con poderes para supervisar todas las actividades financieras del Vaticano. Nombró al cardenal australiano George Pell como su primer prefecto. Pell era conocido por ser un reformador duro, alguien que no tenía miedo de enfrentarse a los grupos de poder establecidos. Y efectivamente, Pell comenzó a investigar, comenzó a pedir cuentas, comenzó a implementar auditorías. Pero, ¿sabes qué pasó? Las resistencias internas fueron tan fuertes que Pell tuvo que luchar constantemente para hacer su trabajo. Había funcionarios que se negaban a proporcionarle información, que bloqueaban sus investigaciones, que filtraban documentos para desacreditarlo. Y finalmente, en 2017, Pell tuvo que regresar a Australia para enfrentar acusaciones de abuso sexual histórico, acusaciones que muchos creen fueron exageradas o fabricadas precisamente para sacarlo del Vaticano en un momento crítico de las reformas. Aunque eventualmente fue absuelto por la Corte Suprema Australiana, el daño ya estaba hecho. Las reformas se habían ralentizado, los grupos conservadores habían ganado tiempo. Francisco también promulgó nuevas leyes que permitían que cardenales y obispos fueran juzgados por tribunales laicos en casos de corrupción financiera. Antes de estas reformas, los clérigos de alto rango gozaban de inmunidad prácticamente total. Pero Francisco decidió que nadie debería estar por encima de la ley, que la justicia debía aplicarse por igual independientemente del rango eclesiástico. Esta fue una reforma revolucionaria en el contexto de la historia del Vaticano. Y es precisamente gracias a esta reforma que el juicio contra Becciu pudo llevarse a cabo. Sin ella, Becciu habría gozado de inmunidad y nunca habría sido llevado ante la justicia. Pero a pesar de todas estas reformas, a pesar de todos los esfuerzos, el sistema sigue siendo vulnerable. Porque al final del día, las instituciones solo son tan éticas como las personas que las dirigen. Si los próximos papas no mantienen el compromiso con la transparencia, si los próximos cardenales que sean nombrados para puestos de poder financiero no tienen integridad, si los sistemas de control y auditoría se debilitan, los escándalos volverán a aparecer. Es un trabajo constante, una vigilancia eterna. No hay un punto donde puedas decir misión cumplida y relajarte. La corrupción siempre está buscando grietas, buscando oportunidades, esperando el momento de colarse nuevamente. Y ahora quiero abordar algo que muchos se preguntan. ¿Cuál es el patrimonio real del Vaticano? ¿Cuánto dinero tiene realmente la Iglesia Católica? Es una pregunta difícil de responder porque el Vaticano no publica estados financieros completos y consolidados. Pero según estimaciones de expertos, el patrimonio del Vaticano podría estar entre 10.000 y 15.000 millones de euros. Esto incluye propiedades, inversiones financieras, obras de arte y otros activos. Pero aquí está lo interesante. Gran parte de ese patrimonio no es líquido. Son edificios históricos que no se pueden vender. Son obras de arte invaluables que están en museos. Son propiedades que generan rentas pero que no se pueden convertir fácilmente en efectivo. De hecho, el Vaticano opera con un presupuesto anual relativamente modesto, alrededor de 300 millones de euros, y en muchos años ha tenido déficits presupuestarios. Por eso funcionarios como Becciu argumentaban que necesitaban hacer inversiones agresivas para generar más ingresos y cubrir esos déficits. Pero como hemos visto, esas inversiones agresivas sin la debida diligencia terminaron siendo desastres financieros que empeoraron la situación en lugar de mejorarla. También es importante entender que el Vaticano no es la Iglesia Católica completa. El Vaticano es solo el gobierno central, la administración del Papa. Cada diócesis alrededor del mundo tiene sus propias finanzas, sus propias propiedades, sus propios presupuestos. Algunas diócesis, especialmente en países ricos como Estados Unidos, Alemania o Italia,
Son extremadamente ricas, con patrimonios de miles de millones. Otras diócesis, especialmente en países pobres de África, Asia o América Latina, operan con presupuestos muy limitados y dependen de ayuda externa. Entonces, cuando hablamos de las finanzas de la Iglesia Católica, estamos hablando de un sistema extremadamente complejo y descentralizado. Y eso hace que la supervisión sea aún más difícil, porque no hay un sistema centralizado que controle todo. Ahora déjame contarte sobre otro aspecto perturbador de este escándalo: el papel de los intermediarios y asesores externos. En el caso de la inversión de Londres, hubo toda una red de abogados, banqueros, consultores financieros que facilitaron la operación y que cobraron honorarios millonarios. Algunas de estas personas eran profesionales respetables que simplemente estaban haciendo su trabajo, pero otros eran claramente oportunistas que se aprovecharon de la situación. Y aquí está el problema. El Vaticano, por su naturaleza, depende enormemente de asesores externos porque no tiene la expertise interna para manejar operaciones financieras complejas. Pero esa dependencia lo hace vulnerable a ser manipulado, a ser estafado, a ser llevado por mal camino. Y hasta ahora no ha desarrollado los mecanismos adecuados para evaluar y supervisar a estos asesores externos. No hay un proceso de due diligence riguroso, no hay una lista de asesores aprobados, no hay controles para asegurar que los honorarios que se pagan son razonables. Es un sistema caótico donde cualquiera con las conexiones adecuadas puede presentarse como asesor y empezar a cobrar honorarios exorbitantes. Y hablemos también del impacto que todo esto ha tenido en la imagen pública de la Iglesia Católica. Durante décadas, la Iglesia ya había estado lidiando con la crisis de los abusos sexuales, un escándalo que ha destruido vidas, que ha costado miles de millones en compensaciones, que ha devastado la credibilidad moral de la institución. Y ahora, encima de eso, tenemos los escándalos financieros. Es un doble golpe que ha dejado a la Iglesia en su punto más bajo de credibilidad en generaciones. Las encuestas muestran que la confianza en la Iglesia Católica ha caído dramáticamente en la mayoría de los países desarrollados. La asistencia a misa ha disminuido. Las vocaciones sacerdotales están en niveles históricamente bajos. Las donaciones están cayendo. Y lo más preocupante es que los jóvenes, las nuevas generaciones, están abandonando la Iglesia en masa. Ven una institución hipócrita, que predica pobreza pero sus líderes viven en opulencia, que predica honestidad pero sus administradores roban, que predica protección de los vulnerables pero ha abusado de niños y encubierto a los abusadores. Para muchos jóvenes, la Iglesia Católica se ha convertido en un símbolo de todo lo que está mal en las instituciones tradicionales. Pero aquí quiero hacer una pausa y reconocer algo importante. También hay ejemplos de esperanza. Hay diócesis que han implementado sistemas de transparencia financiera ejemplares, que publican todos sus estados financieros en línea, que permiten que los fieles vean exactamente cómo se gasta cada euro. Hay obispos que viven con modestia, que rechazan los privilegios, que dedican sus vidas genuinamente al servicio de los pobres. Hay organizaciones católicas como Cáritas que hacen un trabajo increíble ayudando a comunidades necesitadas alrededor del mundo y que operan con altos estándares de transparencia y rendición de cuentas. Hay sacerdotes y monjas en las trincheras, en los lugares más peligrosos del mundo, arriesgando sus vidas para ayudar a otros. Estas son las verdaderas joyas de la Iglesia, las personas que están viviendo el mensaje del Evangelio de manera auténtica. Y es por ellos, es por estas personas genuinas y dedicadas, que vale la pena seguir exigiendo que la institución se reforme, que se limpie, que se vuelva digna del mensaje que supuestamente representa. Y aquí llegamos al clímax de nuestra historia. La pregunta final que todos debemos hacernos: ¿puede el Vaticano realmente reformarse? ¿Puede una institución con 2000 años de historia, con estructuras de poder tan arraigadas, con una cultura de secretismo tan profunda, realmente transformarse en una institución transparente, responsable, ética? La respuesta honesta es: no lo sabemos. Depende de tantos factores, de las decisiones que tomen los próximos papas, del coraje de los prelados honestos, de la presión que ejerzan los fieles, de la vigilancia de la sociedad civil y los medios de comunicación. Pero si hay algo que este escándalo nos ha enseñado es que el cambio es posible. El hecho de que un cardenal haya sido juzgado y condenado, algo impensable hace una década, demuestra que incluso las instituciones más antiguas y resistentes pueden ser forzadas a cambiar cuando hay suficiente presión, cuando hay suficiente indignación, cuando hay suficiente determinación. Y aquí está mi llamado final para ti, para cada persona que ha escuchado hasta este punto. No te quedes en silencio. Si eres católico, habla. Exige transparencia a tu parroquia, a tu diócesis, al Vaticano. Pregunta a dónde va tu dinero.
Pide ver los estados financieros. No aceptes respuestas evasivas. Es tu derecho saber, es tu responsabilidad exigir. Y si no eres católico, si estás viendo esto desde fuera, comparte esta información. Ayuda a que más personas conozcan lo que está pasando. Porque la única manera de que las instituciones cambien es cuando hay presión pública suficiente, cuando el costo de mantener el status quo se vuelve mayor que el costo de cambiar. Antes de terminar, quiero recordarte que si este contenido te ha parecido valioso, si crees que esta información es importante y debe llegar a más personas, por favor dale like a este video. Ese simple gesto ayuda enormemente a que el algoritmo de YouTube lo muestre a más personas. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a Vibra Vaticano porque aquí seguiremos destapando los misterios ocultos, las historias prohibidas, los secretos que las instituciones de poder prefieren mantener enterrados. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios. Y si realmente quieres apoyar el trabajo que hacemos, si quieres que sigamos investigando, que sigamos trayendo documentos filtrados, que sigamos contando las verdades incómodas, considera dejar un super thanks. Tu apoyo financiero hace posible que dediquemos el tiempo y los recursos necesarios para estas investigaciones profundas. El escándalo del rombo oculto en el Vaticano, los documentos filtrados que revelaron la ruina financiera escondida detrás de los muros sagrados, es una historia que todavía está desarrollándose. Cada mes aparecen nuevas revelaciones, nuevos documentos, nuevos testimonios. Y nosotros aquí en Vibra Vaticano estaremos siguiendo cada desarrollo, trayéndote la información que otros medios ignoran o censuran. Porque creemos que la verdad merece ser contada, sin importar cuán incómoda sea, sin importar a quién incomode. La historia de Angelo Becciu, de Cecilia Marocna, de Raffaele Minzione y Gianluigi Torzi, del edificio de Londres, del óvulo de San Pedro desviado, de los 350 millones de euros perdidos, es una historia de codicia, de traición, de corrupción en los niveles más altos de una de las instituciones más poderosas del mundo. Pero también es una historia de esperanza, de que la justicia eventualmente puede prevalecer, de que incluso los poderosos pueden ser llevados ante los tribunales, de que la verdad eventualmente sale a la luz. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu compromiso con conocer la verdad. Recuerda, suscríbete, dale like, activa las notificaciones y si puedes, déjanos un super thanks. Nos vemos en el próximo episodio de Vibra Vaticano, donde seguiremos desenmascarando los secretos más oscuros de la Iglesia Católica, los misterios ocultos y la historia prohibida que cambiarán para siempre tu percepción de las instituciones de poder. Hasta la próxima, y recuerda, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, sin importar cuánto tiempo permanezca en las sombras.